Dos flores son un jardín y dos cuerpos, un paraíso de luz. Yo soy tú eres mi amén, no matará ni apagará tu luz. Hoy tú estás en él y yo estoy contigo. Como nos estáis contando esta noche, una hermandad es un tipo de vínculo que implica una relación basada en la confianza, la búsqueda, el riesgo, la identidad común. Y en este sentido hay una hermandad musical que lleva años sucediéndose de este modo, la de Niño de Elche y Raúl Refri, que ha alcanzado, creo yo, uno de sus clímax en el disco Cruces, donde se cruzan, suman y se multiplican en un lugar espiritual propio que trasciende lo religioso y que nos hace pensar en cosas como es instante anterior a que todo arda. Ayer, antes de ayer, mañana, antes de mañana. Ayer, antes de ayer, mañana, antes de mañana. El fuego se consumió y se convirtió de nuevo en fuego. El fuego se consumió y se convirtió de nuevo en fuego. Ayer, antes de ayer, mañana. En los estudios de Madrid, Paco Contreras, Niño de Elche, buenas noches. Muy buenas noches. Y en Radio Barcelona, Raúl Fernández Refri, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Creo que es muy acertado que estéis vosotros aquí porque creo que los dos representáis muy bien el concepto de hermandad en la música, tanto por separado como cada vez que os juntáis. Y voy a empezar por aquí. ¿Qué sería para vosotros la hermandad en lo musical? Bueno, en lo musical y en lo vital, que para mí y también para Raúl son dos términos que van unidos. Vida y arte siempre ha sido una cosa que también últimamente se está debatiendo mucho, pero yo creo que va muy unido y tiene que ver con, para mí, un verbo que con Raúl hablamos también mucho, que es la idea de escuchar, escuchar al otro, la idea también de compartir, ¿no? La idea de compañero, acompañar, etimológicamente hablando sería compartir el pan, ¿no? Esta idea de compartir espacio, tiempo. Todo eso tiene que ver con dar la vida también, con el otro o por el otro. Mira, estaba pensando que una cosa que siempre hablamos con Paco es que nuestra relación se ha ido construyendo de una forma muy progresiva, paulatinamente, entendiéndonos, y que, por ejemplo, este disco creemos los dos que ha llegado en el momento adecuado. Yo creo que la hermandad es algo que no se puede forzar, que tiene que ser orgánica, natural y que parte, como decía Paco, pues de la comprensión del espacio, dejar espacio al otro, comprenderlo, la reflexión, la escucha, estas cosas que se están olvidando en esta sociedad actual y que son tan importantes. Estaba tratando de averiguar desde qué año lleváis trabajando juntos, creo que desde 2018 aproximadamente, pero no sé si recordáis más que cómo os conocisteis, porque creo que eso a lo mejor es difícil de recordar, pero un momento
que sintierais esa conexión, una conversación musical de una larga sobremesa, que dijerais, oye, yo quiero trabajar contigo? Bueno, la primera vez que nos conocimos, Raúl y yo, fue en su casa, en una colaboración que hice en el disco de nuestra amiga Rocío Márquez. Sí. Yo creo que ahí ya se dieron una serie de conexiones en relación a lo que estábamos haciendo, las cuales nos alentaban a que estábamos el uno ante otro, ante músicos o artistas que hablaban otro tipo de lenguaje más allá del lenguaje estándar, ¿no? Y esto siempre es una puerta abierta para que suceda la amistad. Estamos en plena Semana Santa, que tiene muchos devotos entre religiosos y no religiosos. ¿Os interesa, Raúl? En el plano musical, imagino que sí. Sí, en el plano musical, sin duda, y en el plano social, histórico, también. No soy un gran conocedor de la Semana Santa, seguramente, no sé si Paco conoce más que yo, pero sí que me ha interesado visitar distintos lugares en Semana Santa. Recuerdo mucho, junto a Pedro Geo, amigo común de Paco y mío, en Sevilla. Pedro G, yo creo que lo sabe todo absolutamente. Pedro G. Romero, un artista conceptual indispensable de este país. Él sabe todo lo relacionado con la Semana Santa de Sevilla y te puede contar en cada calle los cantos que hay, en cada momento que hubo en la historia, qué pasó ese año que salió no sé quién al balcón. Y eso me parece muy interesante, porque en la Semana Santa no solo se fusiona la historia, la religión, la sociedad, sino también el placer y el hedonismo por el arte y por las emociones también. Estabas asintiendo, Paco. Sí, claro, he vivido 15 años en Sevilla, en el centro. He odiado, he amado, me ha apasionado la Semana Santa. He vivido, como bien relata Raúl, con gentes tan especiales como Pedro G. Romero. He tenido la suerte también con Israel Galván en el barrio, mi amiga Celia Macías, Manuel León. Gente que me ha hecho profundizar la Semana Santa sevillana, que es muy particular también y ejemplar para muchas de ellas. Pero también he podido disfrutar de esa Semana Santa, diríamos, social, como decía Raúl, hedonista, la Semana Santa de extrema, ¿no? de esas cruces imposibles, socialmente hablando, donde las clases se difuminan, donde lo importante es disfrutar de la comida, de la bebida, de las drogas, de la noche, de estar todo un día sin dormir, mezclado con la devoción, la pasión, todo eso que está muy relacionado con la experiencia, con el mundo de la piel, con aquello que tiene que ver con el sudor, con todo esto. Pues la Semana Santa lo ejemplifica y lo reúne en pocos días. Estaba pensando que hay algo en la Semana Santa que no me había planteado y que conecta con algo que a Paco y a mí nos gusta mucho, que es esta idea del trance y del abandono de uno mismo para formar parte de una colectividad, de una energía colectiva, si quieres, ¿no? Yo creo que la Semana Santa tiene todo esto a partir de, pues cada uno se lo toma como quiera, pero a partir de la religión o de la devoción, yo creo que se intenta volar y dejar de ser uno mismo por unos días. Bueno, es que eso me conecta con este disco, porque el punto de partida fue un espectáculo donde tengo entendido que lo que os sucede cuando hacéis este disco en directo, que le sucede también al oyente, al menos a mí me sucede así, es que entráis en trance, ¿no? Claro, aquí tendríamos que hablar de la idea del tiempo y estamos hartos de escuchar que el tiempo es relativo y también estamos hartos de experimentarlo. Pues apretar un poquito más sobre ese tipo de experiencias siempre es algo que hace, como tú bien dices, trascender no tanto una realidad, sino la idea del tiempo. La música tiene un tiempo, que no es el tiempo que tú tienes cuando andas por la calle o cuando estás en un trabajo, ¿no? Por eso los artistas somos muchas veces tan contrarios al dios Cronos y a esta idea del reloj, aunque toda nuestra vida está cruzada, como todo humano, de esta cosa del minutaje y del secundero, ¿no? Pero el tiempo tiene... La música tiene otro tiempo, como la pintura tiene otro tiempo, como la cocina muchas veces tiene otro tiempo, ¿no? Como el amor tiene otro tiempo, ¿no? Desde ahí yo creo que la idea del éxtasis, cuando Raúl y yo tocamos, es cuando realmente lo experimentamos, ¿no? Eso sucede. Por cierto, aquí hay un salmo muy particular. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Soy una caricatura de hombre, el desprecio del pueblo.
afueras y cercados de alambradas electrizadas. Todo el día me pasan lista, me tatuaron un número, me han fotografiado entre las alambradas y se pueden contar como en una radiografía todos mis huesos. Grito pidiendo morfina y necesito que hablemos de esta canción por la forma y por el fondo, ¿no? Con esa voz de Paco tan teatral, todas las cosas que cuenta, las sensaciones que se transmite con la música, con la producción, ¿no? Yo creo que desde el miedo a luego encogerte el corazón. Raúl, empieza tú. ¿Qué ves tú en esta canción? Este es el Salmo siglo XXI de Ernesto Cardenal y curiosamente fue una de las primeras canciones que tocamos en el proyecto Éxtasis que comentabas antes. El primer concierto de Éxtasis fue en el Barcelona Poesía, en un festival de poesía de Barcelona. No recuerdo el año y yo creo que partimos porque alguna vez habíamos tocado algún prefacio. De hecho, en la antología del heterodoxa del cante flamenco que trabajamos Paco y yo, y habíamos hecho, yo creo que el prefacio, y habíamos hecho la Malagueña del Mellizo junto al prefacio, y nos gustaba mucho el material pues religioso, el material que pudiéramos explorar estas vertientes más de abandonar el cuerpo, del viaje. Y en ese primer concierto que hicimos con Éxtasis, yo creo que ya tocamos este salmo. Es verdad, Paco, ¿no? Que lo tocamos. Y luego lo dejamos de tocar durante un tiempo y luego en el disco, aquí en Cruces, lo recuperamos, pero no lo quisimos recuperar de la manera que lo habíamos hecho en un principio, que creo que era con el piano y creo que de una forma más distorsionada, sino que lo hicimos de una forma más reflexiva, muy vacía. Como tú hablabas, aquí yo creo que el sonido, aunque hay muy poco, porque es una guitarra, solo hay 2 temas de guitarra y voz en el disco, yo creo que la guitarra no llena, sino que intenta simplemente tener otra voz respecto a la poesía, ¿no? Intenta articular un discurso paralelo a la voz. Paco. Sí, es un salmo de Ernesto Cardenal, como dice Raúl, de un librito, preciosísimo librito, que se llama Salmos. La traducción que Ernesto Cardenal, traducción contemporánea que Ernesto Cardenal hizo de los salmos que ellos evocaban o invocaban a partir de sus voces en el monasterio en Estados Unidos. Y a mí siempre me ha acompañado este librito. Ernesto Cardenal es uno de los poetas que más he leído en los últimos tiempos. Una figura muy interesante, por cierto. Muy interesante, siempre a reivindicar, y más en estos tiempos con lo atroz que está sucediendo en Nicaragua, ¿no? Él fue uno de los más perjudicados. Y bueno, entendíamos que este canto íntimo, un canto socialmente y políticamente más reivindicativo, también era importante que se incluyera en el disco. Uh-huh. Hay otra cosa importante que está en este disco, que es el susurro. Muchísimo, la verdad, cómo jugáis con la voz, cómo se acompaña musicalmente. Esta parte sí que la relacionamos con las religiones, ¿no? Pero yo creo que lo podríamos incorporar perfectamente a la vida, ¿no? De tanto ruido y tanto grito. Bueno, es una forma que sí se relaciona con la idea del rezo, ¿no? La idea de... Pero también la idea de hablar con uno mismo, la reflexión, el pensamiento. Sí, aparte que sonoramente pues esta amplitud que tenemos a la hora de
de hablar, pues yo siempre la utilizo mucho, Raúl también, nos gusta mucho entender la voz como algo más que una voz lírica, como desde la perspectiva estándar del cantante. Y bueno, en este momento pensábamos que también este disco está muy lleno de esas intenciones, querencias y gustos estéticos. Cuando trabajamos con Paco, cuando hemos trabajado este disco, pero yo creo que siempre, yo creo que no pensamos como elementos separados, estamos trabajando constantemente pensando en la totalidad, en el todo, en cómo tiene que emocionar el todo, y yo creo que Paco ha trabajado muchas de las cosas de los arreglos, como yo he trabajado muchas cosas de la voz o de la melodía, es que no se puede separar. Yo creo que uno de los elementos, y vuelvo a la primera pregunta que nos has hecho de la hermandad, uno de los elementos que nos ha unido a Paco y a mí, aparte de tener un tiempo, y esto ya sería otra de las preguntas que has hecho, un tempo concreto que compartimos en la música, y eso parece una obviedad, pero es muy complicado compartir tempo, manera de expresarse dentro de esta línea temporal que también es la música, ¿no? Tiene la suya, obviamente. Yo creo que otra cosa que nos ha unido es que Paco se ha creído nunca cantante, ni ha querido ser cantante, ni yo he querido ser instrumentista simplemente, ¿no? Los dos hemos querido hacer música simplemente, y eso parece también otra obviedad, pero es muy importante. Susurros, el silencio, de todo eso está lleno este disco. Paco, ¿cómo de importante es el lugar para llevar a escena un disco así? Actuáis, por ejemplo, en la Mar de Músicas de Cartagena el 23 de julio. Entiendo que el lugar importa siempre, pero yo creo que con un disco así también se necesita, además, un público que esté en silencio, que es algo que cada vez falta más. Sí, eso es una cuestión siempre a tener en cuenta en muchos proyectos que Raúl y yo hacemos. Esto es una cosa que hemos hablado muchísimo y que en este disco o en este proyecto no queríamos, lógicamente, traicionar, sino afianzar, ¿no? O sea, cuidar muy bien donde lo exponemos, donde lo compartimos, porque es verdad que hay que tener una actitud y una posibilidad de escucha amplia y profunda para que puedas disfrutar de todo lo que aquí intentamos hacer y sonar. Es difícil siempre encontrar espacios porque es verdad que los circuitos mayoritariamente están muy enfocados a las concepciones estéticas del rock, del pop rock y de la electrónica más de baile, pero nosotros siempre encontramos espacios, encontramos cómplices en las programaciones, programadores que nos hacen más fácil el encontrar espacios donde compartir todo esto. Nosotros elegimos muy bien, intentamos elegir muy bien dónde vamos a tocar, pero también hay un intento de crear el espacio sonoro y lumínico para este tipo de conciertos, es decir, para que se forme, para que la gente pueda viajar, para que se cree este viaje que nosotros proponemos. Es un viaje donde no hay pausas y donde yo espero que un tanto por ciento muy alto pueda entrar y viajar y dejarse llevar por la música, pero obviamente puede no pasar. Lo que pasa es que yo creo que cuando no pasa ya el espacio es tan de reflexión y tan de observación que al final nadie habla o yo no me entero al menos de si la gente está hablando o incluso no sacan el móvil, que eso es algo que es importante también, porque al final ver el concierto a través de una pantalla de tu móvil que pones delante, pues no, obviamente no es lo mismo, ¿no? Pero hay conciertos
pues Paco hablaba, ¿no? Conciertos más de rock o pop, que donde si habla el de al lado, pues posiblemente te molesta mucho menos. Quería preguntaros por las fuentes de inspiración, estábamos comentando alguna antes. Me gusta que este disco tiene como diferentes lecturas según lo vas escuchando, además, según lo vas poniendo una y otra vez a lo largo del tiempo, pues están esas referencias sacras, pero luego están las flores, por ejemplo, que tienen que ver con otro tipo de tradiciones, conceptos como la nada, que vosotros lo lleváis a otro lugar, la escalera, diferentes realidades, la relación con la muerte, el sueño, la soledad, cosas muy filosóficas o también 1000 maneras de salvarse. Solo tenemos 33 años y nuestra espalda tarda una noche larga. Esperamos una llamada anunciando la muerte del padre. Danos prisa, la hora llega. Danos prisa. El río nos muestra bajo el cielo 1000 maneras de salvarse. Mi Señor. Paco, ¿qué sientes al escuchar esta canción, por ejemplo? Y he reflexionado mucho a raíz de vuestro disco sobre la relación entre la religión y la filosofía. Sí, religión, religare, no tiene que ver también con el tema que planteabas hoy, y la filosofía, pues lógicamente el pensar, el entendernos, el entender dónde habitamos. Esta canción, claro, que aparte tiene un título que a mí me atraviesa, como la posibilidad de salvarse, 1000 maneras de salvarse, no hay solamente una, ¿no? Y está inspirados en un librito de Gianni Rizos, que a mí me gusta mucho, es un escritor, aparte de esto, mira, estos días que ha pasado el día del teatro, el día de la poesía, tantos días conmemorativos, pero todos los días conmemoramos, al fin y al cabo, a partir de pues estas prácticas que yo siempre digo, y que Raúl también estará de acuerdo en que hemos sido salvados por la poesía, por el teatro, por la música, ¿no? Es un constante canto de gratitud siempre poder hacer discos como este. A mí este disco me salva, voy a decirlo, que por cierto, Raúl, creo que va a tener segunda parte, porque cuando os juntasteis a grabarlo, digamos que la creatividad, y hago un guiño a tu libro, floreció de una manera espectacular, y va a haber segunda parte y quizás hasta una tercera, puede ser. Va a haber segunda parte, yo creo que seguro, porque está grabada. La historia fue muy impactante para nosotros también, y yo creo que lo es impactante cuando lo cuento, y es que quedamos para grabar lo que llevábamos haciendo durante años cuando tocábamos Éxtasis, y grabamos algo completamente distinto, que fue este Cruces. Ni una de las piezas que habíamos tocado antes, excepto el Salmo, lo grabamos en este disco. Y teníamos otras 3 semanas de estudio, y dijimos, bueno, pues aprovechamos y grabamos lo de Éxtasis. Y volvimos a quedar y no grabamos nada de Éxtasis, sino que hicimos otro disco en esas 3 semanas. Y es un disco que tenemos guardado en un disco duro, que estamos intentando escuchar, intentando juntar nuestras agendas y que cuadren. Y parece que finalmente lo hemos conseguido dentro de una semana, me parece, Paco, que nos encontramos aquí en Barcelona. Y yo le decía a Paco, mira, voy a escucharlo porque si no me acuerdo de nada. Y me decía, no, espérame, tenemos que escucharlo juntos. quiero ver nuestras caras, quiero ver nuestras caras a la hora de escuchar un material que no nos acordamos que hicimos. Y no había manera de encontrar el día y a ver qué cara ponemos cuando lo escuchemos. Pero yo creo que yo tengo muy buen recuerdo, al menos, de lo que grabamos. Yo también. Este programa es un programa de palabras. ¿Con qué palabra resumiríais, ya sé que es complicado, vuestra hermandad musical? ¿Qué tiene Niño de Elche para conectar durante tanto tiempo y también con Refri y al revés? Una palabra, y con esto tenemos que terminar.
Yo siempre digo el verbo escuchar. Escuchar. Sí, porque engloba y muchísimas cuestiones. La atención, los cuidados, la amistad, el cariño, el respeto, la compasión, la comprensión. Todo eso para mí está reunido en una palabra que es escuchar. Raúl. No, completamente de acuerdo. Es que cuando estabas haciendo la pregunta pensaba exactamente lo mismo. Porque en la escucha está también la reflexión y está el estar atento a lo que está haciendo el otro y poder reaccionar a eso y hacerle mejor, como te decía antes, ¿no? Yo creo que hay un intento tanto de Paco como mío que cuando tocamos intentamos no solo salvar al otro en estas 1000 maneras de salvar cuando están en la cuerda floja, sino hacerle mejor también. Pues Paco, Raúl, me encanta escucharos en discos, en conciertos y también en programas como este, en El Faro. Muchísimas gracias por estar con nosotros y buenas noches. A ti, Laura. Buenas noches, un placer. Un beso. Estoy solo en el mundo y no santifico las horas.